La exégesis moderna, los peritos tienen la tendencia, como dijimos anteriormente, de explicar todo ahora solo a través de la herramienta de las ciencias de la salud, de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría. Y esto no es malo, es correcto, no se opone con la revelación divina, pero tampoco podemos agotar buscando las causas solo en el plano meramente fisiológico o psicológico, porque la Sagrada Escritura revela precisamente que la raíz finalmente de todos los desórdenes que puede experimentar un ser humano es una raíz neumatológica demoníaca, que es la explicación suprema de todo el desorden, haciendo eco de aquellas palabras que pronuncia nuestra madre Eva en el contexto del pecado de los orígenes, después de que el Señor le interroga qué ha pasado ahí. En Génesis capítulo 3, versículo 13, dijo pues Yahvé, Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. En este sentido, cuando nuestro Señor se hace presente en la historia humana, no se presenta solamente como un terapeuta, como le llaman hoy en día, del verbo terapeu o curar en griego, un psicólogo, un psiquiatra o un médico en el sentido estricto de la palabra. Para aquella época él es un taumaturgo, es decir, tiene el poder sanador. Se escucha mal el calificativo, pero una especie de curandero en ese sentido, no el curandero como pudiéramos entenderlo hoy en día, que maneja precisamente energías o fuerzas ocultistas o rituales esotéricos, etc. No en esa línea, sino en la línea verdaderamente bíblica, profética, como un hombre que está asistido por el poder de Dios para poder realizar este tipo de acciones. Precisamente Él viene con este poder del Espíritu Santo y sobrenatural para poder combatir en contra de las potencias oscuras, porque se trata de una grande batalla espiritual. Vamos a escuchar el testimonio del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en el versículo 38, dice la palabra de Dios. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces se trata realmente de una batalla espiritual donde se está confrontando el ungido por el Espíritu Santo, Mashiach en hebreo, Christos en griego, verdaderamente Hijo de Dios, una confrontación contra los poderes oscuros que dominan este mundo. Diríamos que aquello que se realizó después del bautismo del Señor está realmente extensivo en todo el ministerio de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 12. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Es un combate contra las fuerzas oscuras que se va a explicar precisamente con claridad cuando uno estudia el antecedente de esta perícopa matiana. Está en la fuente más antigua, que es en Marcos capítulo 3, en ese versículo 23. Él llamándoles junto a sí les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, está dividido y no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Está mostrándonos Jesús aquí esta realidad profunda que en el plano nosotros de la historia, en el plano de lo material, en el plano de este espacio y tiempo en el que nos movemos, las cosas queremos explicarlas solamente con sus leyes naturales, pero hay algo verdaderamente sobrenatural. Y cuando el Señor se hizo presente, no vino con un liderazgo sociológico, político, un liderazgo psicológico como médico, no. Él viene realmente, es la presencia misma del reino de Dios en la historia humana. Es decir,
El cielo se ha abierto y del cielo mismo ha descendido esta manifestación divina que comienza a instaurar el reino de Dios y que tiene como finalidad principal combatir contra las potencias oscuras. Esto lo tenemos que comentar porque la tendencia exegética, como hemos dicho, parece que tienen la pretensión de eliminar, por ejemplo, la existencia ya personal de Satanás, el diablo, revelado en la Sagrada Escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 1 y siguientes, y de manera más explícita en todos los evangelios, por ejemplo, en las tentaciones que San Mateo propone en el capítulo 4, y ahí en todos los evangelios, y para llegar a tener claridad todavía, allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4, y sobre todo Apocalipsis 12, 9, donde se describen los diversos títulos con que el Espíritu Santo desenmascara esta entidad terrible, llamada el gran dragón rojo, la serpiente antigua, el llamado diablo, Satanás, el seductor del mundo entero, el adversario, antikeimenos, y nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de esta realidad. Él mismo vio cuando se dio aquel desastre en el cielo, Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como de rayo. Catabolé, se dice en griego, este fenómeno de la precipitación del ángel hermoso que ahora devino en una entidad demoníaca. La tendencia del día de hoy de los exégetas modernos, un buen grupo, con grande influencia al interior de la iglesia, es negar la existencia de esta entidad personal. Y segundo, obviamente negar todos los demás entes que están con él, que de acuerdo a la revelación divina y al catecismo de la iglesia y el magisterio de la iglesia, son los llamados espíritus impuros, rebeldes que se apartaron de la presencia de Dios y secundaron en su acto de rebeldía y el grito de guerra del ángel devenido en demonio, non serviam, no serviré, y entonces no estuvieron más en la presencia del Señor. Existe esa tendencia, negar esta realidad. Y negar esta realidad es muy peligroso porque sería negar precisamente la esencia, el núcleo de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llamarle elegantemente la cuestión soteriológica, de soter en griego, es decir, salvación, mensaje salvífico. ¿Acaso no el Espíritu Santo ha dicho en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 38? Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y tenemos un texto donde el Espíritu Santo afirma precisamente el carácter de la misión soteriológica de nuestro Señor Jesucristo, en primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 8, quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. La frase más importante es este párrafo B, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y esta misma idea, que la misión de Cristo soteriológica, que va en contra del príncipe de este mundo, aparece precisamente en San Juan capítulo 12, en el versículo 31, donde dice el Espíritu Santo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, la muerte de Cristo es eminentemente, diríamos, exorcística, porque se expulsa con el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz, se expulsa al príncipe de este mundo, quitándole todo el poder que se había erigido desde el pecado de los orígenes. Entonces no se puede negar esta realidad. Esto lo comentamos porque es uno de los puntos delicados que está ocurriendo al interno de la iglesia. Realmente, ¿cómo se explica este texto? Hay un verdadero combate espiritual, sobrenatural, entre las potencias que vienen de Dios, del Espíritu Santo, y aquellas potencias que vienen del poder del oscuro. Vamos ahora a echarle un vistazo más de cerca a este texto que hemos escuchado. Vean que hay una realidad que está allí, hay una sanación,
hay una expulsión, hay un exorcismo de un espíritu inmundo, se expresa la liberación de este espíritu a través de que este hombre recobra, diríamos, la salud, la capacidad del habla, del lenguaje, y ahora es una realidad que está presente allí. ¿Cuál es la realidad objetiva? Un hombre que objetivamente era mudo, en un plano simplemente la explicación natural, quién sabe qué era la causa de su mudez, en un plano espiritual, posesión de un espíritu inmundo, ahora lo vemos completamente sano. La pregunta es, ¿de dónde viene ese poder que lo curó? Porque hay dos interpretaciones que intentan explicar la causa de esta sanación exorcística.